Bienvenidos a nuestro estudio de la Parashá semanal. En esta oportunidad comentaremos la porción de la Torá conocida como Parashá Yitro, que encontramos en el libro de Shemot desde el capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 20, verso 23. Esta Parashá comienza diciendo que Yetro, sacerdote de Madián y suegro de Moshe, oyó lo que Yahweh había hecho con el pueblo de Israel sacándolo de Egipto. Después de esto, Yetro tomó a los hijos y a la mujer de Moshe y viajó al desierto para encontrarse con Moshe. Estando Yetro con Moshe, se alegró al escuchar por boca de Moshe todo lo que Yahweh había hecho para librar a Israel de manos de los egipcios. Por lo cual Yetro ofreció holocaustos y sacrificios a Elohim. Y se juntaron a Aarón y los ancianos de Israel con Yetro y Moshe para comer. Al día siguiente, Moshe se sentó a juzgar a todo el pueblo, y viendo Yetro que este trabajo era muy pesado para Moshe, le aconsejó que enseñara al pueblo las ordenanzas y las leyes, y que escogiera entre el pueblo varones temerosos de Elohim, para que juzgaran al pueblo en asuntos pequeños. De esta manera, Moshe podía enfocarse en los asuntos más graves, y Moshe así lo hizo. Luego de esto, la Escritura nos dice que en el mes tercero llegaron al desierto de Sinaí y que Yahweh llamó a Moshe para hablar con él, recordándole las obras que había hecho para sacarlos de Egipto y diciendo que Israel sería su especial tesoro, si ellos estuviesen atentos a su voz y guardasen su pacto. Y el pueblo estuvo de acuerdo. Después de esto, el propio Yahweh quiso que el pueblo lo escuchara mientras él hablaba con Moshe, y fue en esta ocasión que Yahweh dio al pueblo lo que hoy conocemos como los 10 mandamientos. Y el pueblo, viendo el monte humeando y relámpagos, y escuchando a Yahweh con estruendo y sonido de shofar, tuvieron miedo y se alejaron, diciendo a Moshe que ellos preferían que Yahweh no hablara directamente con ellos, sino que lo hicieran a través de Moshe. Ahora vamos a analizar por un momento la relación entre Moshe y su suegro. Sabemos que Yetro era un sacerdote de Madián, por lo que no formaba parte del pueblo de Israel. Sumado a esto, podemos ver en las Escrituras que los madianitas tuvieron varios conflictos con Israel, y por esta razón hay muchos que piensan que era un sacerdote pagano. Aún así, lo más probable es que Yetro tuviera la misma fe de Abraham, ya que Madián fue uno de los hijos que Abraham tuvo con Cetura. Y Yetro debía pertenecer aproximadamente a la quinta generación en la descendencia. Y viendo la alegría de Yetro debido a que Yahweh mostrara su poder, es una razón más para creer que Yetro no era un sacerdote pagano, además de los sabios consejos que le dio a Moshe. También podemos ver cómo Moshe tenía una buena disposición para servir al pueblo en Shemot 18:13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moshe a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Y Yetro vio la necesidad de aconsejarle para que Moshe pudiera servir al pueblo sin desfallecer, haciendo el trabajo de una manera más efectiva. Por lo que Yetro dijo a Moshe: Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Elohim estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Elohim, y somete tú los asuntos a Elohim, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Elohim te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Notaste que Yetro, mientras aconseja a Moshe, coloca a Elohim en un lugar preponderante?
Y en particular, en el último verso le dice a Moshe que si él sigue los consejos y Elohim se lo mandare, es decir, Yetro hace una aclaración que el consejo dado a Moshe debería estar aprobado por Elohim, mostrándonos que él no pretendía imponer su sabiduría y que todo debería estar bajo la voluntad de Elohim. Y oyó Moshe la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Así vemos que si Moshe hizo todo lo que su suegro le dijo, también buscó la aprobación de Yahweh. Y con esto podemos aprender cómo Yahweh aprueba el trabajo en equipo, con una estructura definida, teniendo como ejemplo los jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach, y todos miembros los unos de los otros. Siempre debemos tener en cuenta que el propósito de estos jefes era servir al pueblo estableciendo justicia, al contrario de lo que muchos piensan o quieren, que es ser servidos por el pueblo. Llegados a este punto es importante ver cómo Yahweh establece estructuras organizadas para que juzguen a su pueblo. Y es bueno tener en cuenta lo que nos dice Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Este pasaje parece decir que no es bueno que los hombres juzguen. Ahora veamos otro pasaje, Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí podemos complementar el mensaje. Cuando Mateo nos dice que no juzguemos, podemos entender por el pasaje de Juan que se refiere a las apariencias o a las emociones, sino que el juicio debe ser basado en la verdadera justicia que es dada a través de la ley establecida por Yahweh. Luego de que Yetro se volviera a Madián, nos dice la Escritura que los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí en el tercer mes. Este fue el mes que Yahweh se manifestó de forma audible al pueblo, primeramente hablando con Moshe, diciendo: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente apartada. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Con esto vemos que el propósito de Yahweh es que su pueblo esté formado por sacerdotes, y lo confirma a través de Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministros de nuestro Elohim seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Y allí en el Sinaí, cuando Moshe expuso delante del pueblo las palabras de Yahweh, todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Entonces Yahweh dijo a Moshe: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Después de esto, Yahweh mandó a que el pueblo se lavara y se purificara, porque Yahweh descendería a los ojos de todo el pueblo, y así lo hizo el pueblo. Y aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido del shofar iba aumentando en extremo, mientras Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. Y pidió Yahweh que el pueblo no traspasase los límites. Luego de esto, Yahweh dio al pueblo lo que actualmente conocemos como los 10 mandamientos, diciendo: yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás Elohim ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En este pasaje vemos cómo Yahweh le dijo a su pueblo directamente, sin intermediarios, que no debían hacerse imágenes que representasen cualquier cosa que estuviera en los cielos, ni en la tierra, ni en el mar, con la intención de adorarlas, ni siquiera de honrarlas. Y termina diciendo que Él hace misericordia con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, por lo que debemos considerar las palabras de Yahweh si queremos recibir misericordia, no cayendo en costumbres de hombres, sino que debemos rechazar cualquier imagen que represente algo en lo cual pongamos nuestra fe. Siguiendo con el texto de la parashá, vemos que Yahweh sigue diciendo: no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Fíjate que Yahweh aquí nos dice que no debemos tomar su nombre en vano. Y con esto podemos notar dos cosas. La primera es que Yahweh tiene un nombre, y no meramente títulos como muchos tienen la costumbre de usar, como Dios, Señor, Hashem, Adonai. Y para algunos que creen que no debe usarse su nombre, notemos que Yahweh nos dice que no debemos usarlo en vano, y si no debiéramos usarlo, la expresión en vano no tendría sentido. Solo tiene sentido cuando entendemos que Yahweh quiere que usemos su nombre. Siguiendo el texto, vemos que nos dice: acuérdate del día de reposo para apartarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. En este punto puedo notar cuán ciegos podemos ser, y me incluyo, ya que durante algún tiempo creí la gran mentira que nos enseñaron, pensando que ya no había que descansar en el Shabbat, y que ahora debíamos descansar en domingo o en cualquier otro día. Pero ¿cómo puede ser esto cierto cuando el propio Yahweh lo dijo frente a todo el pueblo? Bueno, muchos pueden argumentar que Yeshua trabajó en Shabbat, pero eso es tomar la información de manera muy simple y generalizada. Lo que debemos entender es que Yahweh no nos pidió que en Shabbat nos quedáramos inmóviles, sino que el propósito del Shabbat sería tener comunión con Él y con otros hermanos, haciendo el bien. No se trata específicamente de realizar alguna actividad, sino de cesar de hacer cosas rutinarias que son para el beneficio propio. Además, podemos notar que este mandamiento está establecido desde la creación, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo apartó. Todos los mandamientos anteriores tienen un enfoque principalmente hacia Yahweh y los siguientes hacia nuestros hermanos. Veamos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Aquí hay muchos que podrían alegar que sus padres no merecen ser honrados, pero si entendemos que cada uno de nosotros somos salvos por gracia, aun cuando obedezcamos la ley, no merecemos ser salvos, y Yahweh tiene misericordia de nosotros y nos cuida. ¿Cómo podríamos rechazar este pedido? Aunque es importante entender que no se trata de hacerle creer a los demás que nuestros padres son los mejores. Aquí no dice que debes sentirte orgulloso de ellos. De lo que se trata es que los ayudes en todo lo que esté a tu alcance para su bien. Y si tus padres no son obedientes a Yahweh, una manera de honrarles sería intentando que ellos le conocieran. Seguimos con los otros 5 mandamientos que Yahweh le dio a su pueblo, que más que mandamientos son prohibiciones. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás la casa de tu prójimo.
no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Básicamente vemos que los 4 primeros son acciones y el último es más un sentimiento. Aún así, los 4 primeros también son aplicados a las emociones, así como Yeshua nos enseñó. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En estas palabras de nuestro Mesías podemos ver que, al contrario de lo que muchos piensan, los mandamientos no cambiaron, sino que Yeshua mostró una comprensión más profunda, ya que cualquier acción contra nuestro hermano comienza en el corazón. Y si tenemos malos deseos, estamos dejando de lado el amor. Y eso nos muestra que el amor no es solo un sentimiento, sino que al igual que la fe, solo es verdadero cuando actúa juntamente con el sentimiento. También quiero resaltar la importancia de que nuestra fe no se basa en una simple emoción y que en oración le pidamos al Padre tener un encuentro con su Espíritu para que seamos probados y que su temor esté delante de nosotros y no pequemos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Elohim y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Tomando en cuenta lo mencionado en este estudio, quiero finalizar resaltando 2 puntos importantes. El primero de ellos es entender lo trascendental de lo sucedido en el monte Sinaí, cuando el propio Yahweh se presentó ante el pueblo para darles sus principales mandamientos, los cuales serían el fundamento para el resto de mandamientos. Además de esto, es importante saber que lo que sucedió en el monte Sinaí fue un evento que representa un pacto de bodas entre Yahweh y su pueblo, donde su pueblo aceptó ese pacto diciendo, todo lo que ha dicho Yahweh haremos. Y ese pacto es celebrado en la fiesta de Shavuot, o fiesta de las semanas, nombrada en Deuteronomio 16:10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Elohim, siendo que esta fiesta coincide con la fecha cuando Yahweh habló directamente con todo el pueblo en el monte Sinaí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y fue la misma fecha en la que sucedió Pentecostés. Para conocer más sobre estos eventos, puedes ver nuestro estudio llamado Shavuot, visitando el enlace que encontrarás en la descripción. Y el segundo punto que quiero mencionar es la necesidad de entender cómo se relacionan la gracia y la ley. En la actualidad, podemos ver cómo muchas personas no quieren guardar los mandamientos de Yahweh. Algunas simplemente porque los desprecian y otros porque sienten que algunos ya no son válidos el día de hoy. Pero si leemos lo que dijo nuestro Mesías, podemos darnos cuenta de que esto es un gran error. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, me dirán, pero es que ahora somos salvos por gracia, a través de la fe, y no por las obras de la ley. Y esto es cierto, pero no es tan simple como parece. Y hay que tomarlo con cuidado porque se trata de algo tan importante como nuestra salvación. Y necesitamos reflexionar detalladamente sobre esto. Es cierto que somos salvos por gracia a través de la fe, pero debemos entender que la fe no significa simplemente creer, porque cuando profundizamos en su significado, vemos que está estrechamente unido a la fidelidad, lo que conlleva una acción, como dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. También podemos mencionar que el propio Abraham, nuestro padre en la fe, se dice que fue salvo por gracia y no por obras. ¿Pero acaso eso le eximía de obedecer? ¿O qué de otra manera podríamos mostrar nuestra fe, si no es con obediencia? También podemos ver las palabras de nuestro Mesías en Mateo 7:21.
No todo el que me dice, Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Y cómo podemos hacer la voluntad del Padre si no obedecemos sus mandamientos? Estos mandamientos que Yahweh dio directamente a su pueblo. Sabemos que Shaul en sus epístolas escribió que nadie es salvo por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe. Y que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿estamos realmente entendiendo las palabras de Saúl? Veamos lo que está escrito en 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Con esto podemos saber que las palabras de Shaul tienen mucha sabiduría, pero hay que verlas en el contexto correcto. Y son más fáciles de entender cuando sabes que deben estar en consonancia con el resto de la escritura, sobre todo con las palabras de Yeshua y su Padre. Y así conseguimos entender que la gracia no es una especie de inmunidad que nos da derecho para infringir la ley, o de modificar los mandamientos a nuestra conveniencia, decidiendo por nosotros mismos lo que es y lo que no es pecado, colocándonos en la posición de Elohim, siendo que la Escritura ya nos dice lo que es pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por otro lado, existe la creencia que aquellos que enseñan a obedecer la ley son legalistas o judaizantes. Y quiero aprovechar para explicar lo que significa cada uno de estos términos para no caer en confusión. Cuando hablamos de legalistas, estamos hablando de personas que creen que pueden ser salvas apenas por obedecer la ley, y eso haría innecesario el sacrificio de nuestro Mesías. Y por otro lado, judaizante es una persona que intenta convertir a las personas a la religión judía, que es aquella que tiene unas leyes que se parecen mucho a las leyes de Yahweh, pero son una falsificación porque está adulterada con sus propias opiniones. Debemos tener en cuenta que las leyes de Yahweh no son leyes judías. El pueblo que las recibió fueron las 12 tribus de Israel, siendo que los judíos o la tribu de Judá era apenas una de ellas, que podemos entender que adquirió gran importancia porque a través de ella Yahweh estableció el reinado de David, de la cual fue nacido Yeshua. Debemos entender que si la ley no estuviera vigente, no hubiera transgresión de la misma y por tanto no existiría el pecado. Entonces no sería necesario arrepentirse, ni necesitaríamos la gracia. Algunos hasta han llegado a pensar que obedecer la ley es algo malo. ¿Y cómo podría ser algo malo cuando Yahweh la dio a su pueblo para bendecirle? No obedecemos la ley para ganarnos la salvación. Obedecemos la ley o hacemos lo posible para obedecerla porque es buena para nosotros y le agrada a Yahweh. Shabbat Shalom.